Eso es importante. Ajá. Aquí tengo dos frases para esta clase. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblos en donde nacen los hombres. Eso es una sola, perdón. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblos en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra y del tamaño de su voluntad, de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Esto es algo que les comentaba, ¿no? Es algo muy importante. Recuerden, tenemos que quitarnos como mexicanos esa mentalidad individualista. No podemos, en un mundo tan grande, no podemos vivir solos. Necesitamos la compañía de los demás y necesitamos el apoyo de los demás, ¿sí? Y entonces para eso sirve que tengamos distintas profesiones. Ninguna profesión vale menos, ningún trabajo vale menos. No podríamos coexistir o no podríamos vivir sin el trabajo de los demás. Y depende de ustedes reforzar el lugar que les va a corresponder, ¿no? Este es un frotis sanguíneo. Ajá, en el frotis sanguíneo básicamente es un estirado o un... sí, ustedes agarran una gota de sangre y la estiran, la dispersan. Y con eso pues podemos ver la cantidad de células que encontramos aquí en la sangre. Vamos a tener muchas células. La mayor o la más abundante es el eritrocito. Pero también tenemos, por ejemplo, plaquetas, que son todos esos puntitos morados que alcanzamos a ver. Y las plaquetas, es importante, no son células, son detritus celulares, es decir, son fragmentos celulares. Pero sí tenemos células inmunológicas, como los linfocitos, los macrófagos o los neutrófilos, ajá, que vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Ajá. Así es como se hace un frotis sanguíneo, es una técnica súper sencilla, aunque si no se hace adecuadamente y no se hace rápidamente, o si ejercen mucha presión, pueden romper las células. Entonces, básicamente se pone una gotita de sangre muy pequeña, la gota de sangre no tiene que ser muy abundante, es una gota muy, muy, muy pequeña en un portaobjetos y después con otro portaobjetos por capilaridad, es decir, tocan la gotita sin presionar, sin aplastar, tocan la gota de sangre y hacen un movimiento rápido de desplazamiento hacia atrás para estirar la sangre. Eso va a crear tres zonas importantes en este frotis. La zona principal, la zona media y el extremo o cola. La mejor zona para hacer una lectura es la cola, porque ahí las células ya están más dispersas y podemos hacer una buena lectura. Ahora, como les mencioné, la sangre es un tejido conectivo especializado, es el único tejido líquido, el único tejido conectivo líquido. Y igual, de manera igual que lo hemos visto anteriormente, también va a tener dos constituyentes, las células que le podemos llamar parénquima y la matriz extracelular que le podemos llamar estroma. En este caso, las células son todas las células hemáticas, eritrocitos y células blancas. Y la matriz extracelular es el plasma propiamente. El plasma sería el tejido conectivo de la sangre. Ajá. Ahora, si ustedes, hay una diferencia muy importante entre plasma y suero. Ajá. El plasma contiene todos los elementos de la sangre. Ajá, todos los elementos de la sangre contiene el plasma. Y cuando ustedes centrifugan, ajá, van a tener estas tres zonas, la zona de eritrocitos, la zona de leucocitos, esta capita azul, y el plasma propiamente, que es el tejido conectivo. Este contiene todos los elementos de la sangre, incluyendo factores de la coagulación. En cambio, el suero no. El suero ya no tiene factores de la coagulación porque los factores de la coagulación ya actuaron y sedimentaron o precipitaron, coagularon la sangre. Entonces únicamente nos queda el suero sin factores de la coagulación. Ahora, cuando ustedes pasen al internado, soñarán con estos tubitos. Y estos tubitos luego son la moneda de cambio de los hospitales, ¿no? Van con un interno y le dicen, oye, necesito unos tubitos morados, pero tengo varios rojos, te los cambio y es una moneda de cambio en los hospitales.
¿Para qué sirven los colores? Bueno, estos 4 tubitos, el azul, los moraditos y el verde, tienen anticoagulante, distintos tipos de anticoagulante. Por ejemplo, el azul tiene citrato, el verde tiene DTA, el moradito tiene, no es cierto, el verde tiene heparina y los moraditos tienen EDTA. Ajá. Sirven para varias cosas, para varias pruebas. Por ejemplo, el verde sirve para virales, por ejemplo, ¿no? Para paneles virales o también para enfermedades que se encuentran en la sangre. Los rositas generalmente son para biometrías hemáticas, el azul para factores de la coagulación. Y también tenemos estos dos, el amarillo y el rojo. El amarillo y el rojo no tienen anticoagulante, únicamente es un tubito vacío, son tubos Vacutainer, es un tubito vacío en donde vamos a recolectar el suero. Estos son para suero, estos son para plasma. Ujú. Ahora, este amarillito además tiene esta gelatina. Esta gelatina, al momento de que se haga la centrifugación, esta gelatina se va a separar y va a quedar en medio del coágulo y el suero. Y entonces pueden tomar el suero sin riesgo y sin problema de que vayan a tomar sangre por accidente. Ajá. Pues sí, van a soñar con estos tubitos en el internado. Entonces, repetimos, el tejido de sangre, o la sangre como tal, está constituido por el plasma y las células. El plasma tiene agua y electrolitos y proteínas. Las células pueden ser de varios tipos celulares. Primero los eritrocitos, las células rojas, los leucocitos, las células blancas, y las plaquetas, que recuerden no son células completas, sino pedacitos celulares, fragmentos celulares. Los leucocitos los vamos a dividir en dos grupos: los granulocitos, que tienen gránulos, por eso se llaman así, y los agranulocitos, que no tienen gránulos. Ajá. De los granulocitos tenemos el neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y de los agranulocitos los linfocitos y los monocitos. También aquí, dentro de los agranulocitos, entraría la célula natural killer, que es un tipo de linfocito del cual hablaremos más adelante. Ajá. Las funciones de la sangre son muy variadas, principalmente transportar nutrientes, transportar células, transportar hormonas y oxígeno y extraer desechos al mismo tiempo. Interviene en el equilibrio hidroelectrolítico y también en el equilibrio ácido-base. Eh, bueno, básicamente regula la temperatura del cuerpo, transporta los glóbulos blancos para desencadenar una respuesta inmunológica y también regula el proceso de coagulación y hemostasia. Ajá. Recuerden, estos son los volúmenes de agua que se encuentran en el cuerpo. Recuerden que el agua primero desciende conforme la edad, es decir, un niño, un recién nacido, tiene aproximadamente hasta el 90% de agua, y ese porcentaje de agua empieza a disminuir conforme la edad hasta llegar más o menos a un 50% en la vida adulta. Por eso los viejitos tienen la piel seca, porque han perdido una gran cantidad de agua de sus células. Ajá. También hay una diferencia muy importante entre los volúmenes que se encuentran de agua entre hombre y mujer. Recuerden que ligeramente la mujer tiene menos agua, un 5% menos agua que el hombre. ¿Cuál es la razón fisiológica de esto? Principalmente porque la mujer tiene una mayor cantidad de grasa que el hombre, y el hombre tiene una mayor cantidad de músculo que la mujer, en términos poblacionales. Recuerden que esto puede variar mucho dependiendo de la actividad física y pues sí, todos los hábitos dietéticos que tenga cada persona. Pero en términos poblacionales, la mujer tiene 5% menos de agua que el hombre, en términos generales. Ajá. De esa agua o de esa cantidad de agua, un tercio se va a encontrar en disuelto, bueno, un tercio va a ser los sólidos, o sea, las sales como tal, y los 2 tercios van a ser agua. Esos 2 tercios vamos a dividirlo en tercios otra vez, y un tercio va a estar dentro de fuera de las células como volumen extracelular, y 2 tercios van a estar dentro de la célula. O sea, cada célula tiene 2 tercios del agua que se encuentra en el cuerpo. Y del espacio extracelular, 80% de ese tercio va a estar en el espacio intersticial y 20% en el plasma, ¿no? O sea, en la sangre. Solo el 20% del total de agua se encuentra en la sangre.
Ahora, el 80% de ese fluido intersticial, recuerden que el espacio intersticial es el espacio entre las células. Ajá. Aproximadamente ese 20% de agua representa de 5 a 6 litros. Ajá. Tenemos aproximadamente 5 a 6 litros de sangre en el cuerpo, considerando también una persona de 70 kilos y de unos 70, ¿no? Que es una persona promedio. Esto ya lo mencioné, recuerden que vamos a tener dos componentes importantes en la sangre, el componente líquido, el componente sólido. El componente sólido son las células, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y algunos nutrientes pequeños, y el componente líquido principalmente es agua, sales y y proteínas, perdón. ¿Cuáles sales pueden haber? Las mismas sales del cuerpo: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato o ácido carbónico, lo podemos encontrar disuelto en la sangre. Y las proteínas, vamos a ver que existen muchas proteínas, ahorita las vamos a ver poco a poco. Ajá. Esto ya lo mencioné. Aquí están la mayor cantidad de las proteínas que se encuentran en la sangre. Primero vamos a analizar la más abundante de todas y una de las más importantes, la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante del cuerpo y generalmente tiene dos funciones. Una sirve como transportadora, ¿sí? Cualquier sustancia se puede pegar a la albúmina y ocuparla para transportarse en todo el cuerpo. Por ejemplo, los fármacos. Algunos fármacos se pegan a la albúmina para poder llegar a su sitio de acción. Pero también regula la presión oncótica, también conocida como presión coloidosmótica. Ahorita les menciono qué es la presión coloidosmótica. Y tenemos las globulinas. Las globulinas las vamos a dividir en alfa, beta y gamma. Alfa y beta, estas básicamente también son proteínas transportadoras, parecidas a la albúmina. Lo que van a transportar principalmente son lípidos y vitaminas. Y las gamma globulinas son las más importantes de las globulinas porque son las inmunoglobulinas, lo que conocemos vulgarmente como anticuerpos. De estas gamma globulinas, ajá, vamos a tener 5 inmunoglobulinas: la IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. Significa inmunoglobulina tipo M, inmunoglobulina tipo G, inmunoglobulina tipo A, inmunoglobulina tipo E, inmunoglobulina tipo D. Eso es lo que significa IG. No hago mucho hincapié, solo vean la morfología de cada una de ellas. Mañana que veamos sistema inmunológico, retomaremos esto de las inmunoglobulinas para que vean cómo trabajan. Después tenemos algunas proteínas de la coagulación, como la protrombina y el fibrinógeno. Gracias a estas proteínas no nos desangramos. Estas sirven para formar trombos y para formar los coágulos de sangre o las cicatrices. Ajá. Tenemos las proteínas del complemento. Estas son 9 proteínas, es una familia de 9 proteínas, desde la complemento 1, o sea, C1, hasta la complemento 9, C9, que sirven de manera inmunológica, sirven para destruir bacterias. Ajá. También tenemos proteínas lipídicas o lipoproteínas. Las vimos cuando vimos tejido adiposo, pero se encuentran disueltas en la sangre. Los kilomicrones, las proteínas, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad, ajá, las VLDL, las LDL, las proteínas de alta densidad como HDL, ajá, todas esas también se encuentran disueltas en la sangre. Oiga, profe, Mande. ah, profe, perdón, es que se le traba muy gacho, no le escuché prácticamente nada. Ok, permítanme tantito. Denme un segundo y me cambio de red para que no me trabe.
Listo, chicos. ¿Ya me escuchan aquí? Ahorita sí. Ok. Si me vuelvo a trabar, me dicen. Entonces repito esta diapositiva. Entonces, la albúmina. Recuerden que la albúmina es la proteína más abundante de todas y sirve como transportadora y también para regular la presión coloidosmótica. Las gamma globulinas, digo, las alfa y beta globulinas también son transportadoras, principalmente de vitaminas y lípidos. Las gamma globulinas, recuerden, son las inmunoglobulinas y tenemos 5 inmunoglobulinas, IgM, IgG, IgA, IgE e IgD, y sirven para la respuesta inmunológica. Las proteínas de la coagulación, como protrombina y fibrinógeno. Las proteínas del complemento, que van de C1 hasta C9, que también sirven como respuesta inmunológica contra bacterias, sirve para destruir bacterias. Y las lipoproteínas, de las lipoproteínas tenemos los kilomicrones, las LDL, las HDL, las VLDL. Sirve para transportar lípidos en la sangre. ¿Vamos bien, chicos? Entonces las proteínas de complemento trabajan en conjunto con los granulocitos, digo, con los granulocitos. Sí, trabajan tanto con los granulocitos, bueno, trabajan con todas las células inmunológicas, granulocitos y no granulocitos, y también trabajan con las inmunoglobulinas. Que, ¿Mande? ah, que entonces estas, entonces por qué o en dónde son am, sintetizadas estas proteínas complemento. Las del complemento, ¿dónde se utilizan? Para destruir bacterias. Permíteme tantito. No, sí, pero, o sea, estas, ¿dónde se sintetizan? En el hígado. ¿Cómo son formadas? En el hígado. Básicamente, el hígado sintetiza todas las proteínas de la sangre. Sí, el hígado sintetiza prácticamente todas las proteínas de la sangre, excepto las inmunoglobulinas. Estas son sintetizadas directamente por las células inmunológicas, pero sí, las proteínas de complemento son sintetizadas por el hígado. ¿Dudas, chicos? No, Ok. Ahora, también existe algunas hormonas que pueden viajar por la sangre. Prácticamente cualquier hormona del cuerpo puede viajar por la sangre, ¿no? La vasopresina, por ejemplo, también conocida como antidiurética, que sirve para regular la presión arterial. La dopamina, la hormona del amor, ajá, la que produce enamoramiento. La serotonina, la hormona de la depresión, la que evita la depresión. Ajá. El GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Estrógenos, la hormona sexual de las mujeres. La adenosina, también es una hormona que regula el sistema metabólico. Glutamato, neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central. Cortisol, la hormona del estrés. Melatonina, la hormona del sueño. Testosterona, la hormona sexual del hombre. Progesterona, hormona sexual de la mujer. Acetilcolina, neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y el músculo. L-Dopa, que se va a convertir en dopamina, también neurotransmisor excitador. Anandamida, también es un neurotransmisor. Y por último, la oxitocina, hormona que sirve para la secreción de leche materna o para la contracción uterina durante el trabajo de parto y que también produce lo que se conoce como, eh, ¿cómo se llama? Estado de relación o también el muy conocido sentido maternal, ¿no? Es el sentido materno. Esto no le hacemos mucho caso. Entonces recuerden, la proteína más abundante es la albúmina y recuerden que las inmunoglobulinas son las gamma globulinas. Ajá. Ahora, ¿qué es la presión oncótica y qué es la presión osmótica? La presión osmótica
primero hay que entender, bueno, se los voy a explicar en este esquema. Ajá. En el vaso sanguíneo tenemos agua y esa agua va a querer salir del vaso sanguíneo. Ajá. A esto se le conoce como presión hidrostática, la presión que ejerce el agua para salir del vaso sanguíneo. Ajá. Junto con la presión hidrostática tenemos la presión osmótica. La presión osmótica también va a querer sacar el agua del vaso sanguíneo. Ajá. ¿Por qué? Porque va a estar formada, o la presión osmótica la van a dar los electrolitos, principalmente el sodio y el cloro y el potasio. Entonces, de manera natural, la presión osmótica y la presión hidrostática van a empujar el agua afuera del vaso sanguíneo, afuera de las arterias. Ajá. Pero tenemos con su contraparte la presión oncótica, dada por las proteínas, principalmente la albúmina. ¿Qué hacen la presión oncótica? Generan una carga negativa para neutralizar la carga positiva de la presión osmótica y mantener el agua dentro del vaso sanguíneo, que no se salga esta agua. Ajá. Entonces, que la presión oncótica, repito, va a generar una carga electronegativa que va a neutralizar las cargas electropositivas de la presión osmótica que empujaban el agua hacia afuera del vaso sanguíneo. Por lo tanto, va a mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Esa es la presión oncótica dada por las proteínas. Ahora, ¿cuál es el problema? Existen algunas enfermedades que provocan la pérdida de proteínas. Por ejemplo, la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal se tiran proteínas por la orina que se conoce como proteinuria. Al perder proteínas de la sangre hacia la orina, estamos disminuyendo la presión oncótica y el agua se va a poder salir del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Y entonces se va a acumular en el espacio intersticial y a esto se le conoce como edema. Ajá. En el paciente renal generalmente se produce un edema a nivel palpebral, aquí en los ojos, en los párpados inferiores, en las mañanas y a lo largo del día se empieza a acumular en los tobillos el agua que se salió del vaso sanguíneo. Cuando se acumula el agua en los tobillos, podemos nosotros diagnosticarlos poniendo un dedo en el tobillo y ese dedo se va a quedar marcado. A esa técnica se le conoce como signo del godete. Cuando es positivo es que el dedo se quedó marcado y eso es porque se acumuló agua en el espacio intersticial y queda ahí marcado, provocado por las pérdidas de proteínas durante la orina en la insuficiencia renal. Tenemos algunas otras enfermedades, por ejemplo, una desnutrición proteica, que se conoce como kwashiorkor. Esta enfermedad, por ejemplo, es por una baja ingesta de proteínas en la dieta y entonces, como no tenemos proteínas en el cuerpo, estas proteínas empiezan a disminuir la presión oncótica y el agua se empieza a salir al espacio extracelular, donde se acumula principalmente en el abdomen y por eso tenemos personas con abundante agua abdominal, que se conoce como ascitis, o también en los talones y tenemos también esta presentación. También la insuficiencia hepática puede causar esto. Como ya lo mencionamos anteriormente, el hígado es el que produce la mayor cantidad de proteínas de la sangre. Pero como el hígado está fallando, ya no puede producir estas proteínas y por lo tanto también tenemos un descenso de proteínas en la sangre, lo que va a provocar un descenso de la presión oncótica y también va a producir edema, ¿no? ¿Dudas, chicos, con esto? Con la, bueno, ¿es gracias a la presión osmótica que la linfa sale de los vasos, no digo, No, de las arterias, o es otro sistema, método? la presión osmótica con esta presión osmótica, la primera, es la que los electrolitos de la sangre va a empujar el agua hacia afuera del vaso sanguíneo. Y la presión oncótica, esta, también conocida como coloidosmótica, va a provocar que el agua se quede en el vaso sanguíneo, la retiene. Ajá.
Miren, aquí está en el ejemplo. Aquí está el vaso sanguíneo y esta es una membrana plasmática. La presión oncótica de de las proteínas genera una carga negativa y esta carga negativa neutraliza las cargas positivas de los electrolitos. Estas cargas positivas estaban empujando el agua hacia afuera del vaso sanguíneo, pero las proteínas, como están neutralizando estas cargas, retienen el agua dentro del vaso sanguíneo y evitan que el agua se salga del vaso sanguíneo. Ujú. ¿Sí? ¿Ya quedó mejor? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo hay un equilibrio ácido-base? Seguramente esto lo van a ver en bioquímica, si no es que ya lo vieron. Tenemos varios niveles de regulación de pH, principalmente, por ejemplo, los sistemas de amortiguadores, los amortiguadores fisiológicos, como el bicarbonato y el ácido carbónico, o el lactato, por ejemplo. Entonces, generalmente recuerden que el complejo de amortiguadores se compone por un ácido fuerte, digo, un ácido leve y su base conjugada. En el caso del ácido carbónico, la base conjugada es el bicarbonato, ¿no? Entonces, tenemos varios sistemas de regulación en la sangre, pero también tenemos dos órganos importantes que regulan el pH en la sangre. El riñón, que es el más importante, el que tiene una regulación de pH mejor, pero tarda en actuar, y el pulmón, que es el más rápido en actuar, pero tiene una regulación de pH un poco más limitada que el riñón. Ajá. Y recuerden que si el pH disminuye, ajá, es decir, recuerden que el pH de la sangre es de 7.4. 7.35 y 7.45 ya es un estado de compensación. Si baja a menos de 7.4, es decir, a 7.35 o menos, vamos a tener una acidosis. Y si aumenta el pH de 7.4 a 7.45 o más, tenemos una alcalosis. Ajá. Obviamente, si descienden los ácidos carbónicos, pues vamos a tener una acidosis metabólica. Y si aumenta el CO2, tenemos una acidosis respiratoria. Si aumenta por su contraparte el ácido carbónico, una alcalosis metabólica, y si disminuye el CO2, una alcalosis respiratoria. Todo esto es regulado gracias a una enzima que ya hemos mencionado, que se llama anhidrasa carbónica. Y recuerden que la anhidrasa carbónica acelera la reacción bidireccional entre CO2 y agua para convertirlo en ácido carbónico o en bicarbonato. Ajá. Ahora, eh, les voy a poner unos ejemplos de este tipo de patologías. Por ejemplo, una acidosis metabólica. Lo más clásico de la acidosis metabólica son los procesos sépticos, una sepsis, los procesos infecciosos o una insuficiencia renal, insuficiencia hepática o ¿cómo se llama? Una cetoacidosis diabética. En una cetoacidosis diabética, por ejemplo, se están generando muchas sustancias ácidas y estamos disminuyendo la cantidad de bicarbonato porque se está consumiendo. Y entonces esto lleva a cabo una acidosis metabólica. La acidosis respiratoria, por ejemplo, es el paciente que se ahoga. Por ejemplo, una persona que no sabe nadar, cae al agua y se ahoga. Su respiración está paralizada. Y entonces, ¿qué es lo que se está acumulando en la sangre? CO2. Estamos aumentando los niveles de CO2 y eso va a provocar una acidosis de tipo respiratoria porque el componente afectado es la respiración. Ujú. Ahora, alcalosis. Una alcalosis metabólica, tenemos un ejemplo muy clásico que es la bulimia. La bulimia, ustedes saben que es un trastorno dietético en el que la mujer usa un trastorno psicológico, o psiquiátrico más bien, que afecta la alimentación. Las personas comen alimentos, pero después inmediatamente van y los vomitan. Al vomitar los alimentos recién digeridos, están desechando su ácido estomacal, su ácido clorhídrico, y por ende estamos disminuyendo
la cantidad de ácido carbónico en la sangre y aumentando la cantidad de bicarbonato en la sangre. Ajá. Y eso lleva a cabo una alcalosis metabólica. Una alcalosis respiratoria, el ejemplo más notorio es los ataques de ansiedad o también la persona que es histérica. En los ataques de ansiedad, generalmente, ustedes empiezan a respirar más rápidamente. Al respirar rápidamente, están sacando el CO2 que se produce en la sangre y entonces está disminuyendo el CO2 por la respiración y por ende causamos una alcalosis respiratoria. Y esos son los ejemplos de patologías que pueden provocar cada una de estas alteraciones de pH y es regulada directamente por la sangre con ayuda de dos órganos, el riñón y el pulmón. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, chicos? No, doc. No, gracias. Bueno, ahora, ya vimos los componentes disueltos en la sangre, proteínas, lípidos, carbohidratos, algunas hormonas, algunos neurotransmisores, la regulación del pH. Ahora vamos a ver los componentes sólidos. Los componentes sólidos todos se sintetizan o se forman en la médula ósea y se forma a través de células pluripotenciales. Es decir, estas células pueden convertirse en cualquier otro tipo de celular y se van a ordenar en unidades formadoras de colonias. Entonces vamos a tener unidades formadoras de colonias eritrocitarias, megacariocíticas, granulocíticas y linfoides. Ajá. Las unidades formadoras eritrocitarias van a producir un proeritroblasto que al final va a convertirse en un eritrocito. Y recuerden que la función del eritrocito es transportar oxígeno y CO2. La unidad formadora megacariocítica va a formar un megacariocito que se va a convertir en plaquetas. Cuando este megacariocito se fragmenta y se destruye, se convierte en plaquetas. Los meloblastos van a producir eosinófilos y basófilos, pero también las unidades formadoras de granulocitos van a producir los neutrófilos y monocitos. Los monocitos son los que van a dar lugar a los macrófagos, fagocitos profesionales, y después tenemos la linfocitaria que va a dar linfocitos T, linfocitos B y las natural killer, que aquí no aparecen, pero las natural killer son linfocitos. El linfocito B va a evolucionar, bueno, se va a diferenciar en una célula plasmática y esta es la que va a producir las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Ahorita vamos a ver cada una de estas de nuevo. Aquí tenemos otro frotis sanguíneo más de cerca donde se ve los eritrocitos, las plaquetas y las células blancas como los macrófagos, los basófilos, los eosinófilos, otro basófilo, los linfocitos y también estaría el neutrófilo. Ajá. Aquí están todos de nuevo. Ay. Aquí están todos de nuevo. Plaquetas, bueno, plaquetas con eritrocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, aquí otro basófilo y monocito. Ahora, es importante que diferencien un eosinófilo con un basófilo. Los dos son granulocitos. La diferencia es la coloración de sus gránulos. Los gránulos eosinófilos son eosinófilos, o sea, son rojos, y los gránulos basófilos son basófilos, son moraditos. Ajá. Vamos a ver cada uno de estos y cuáles son sus funciones. El eritrocito. Sí, para los que no han visto la serie, bueno, estos son los personajes, pero esto es en la vida real, en una fotografía electrónica. Ajá. Son monedas, o sea, son células bicóncavas, tienen estas concavidades por donde pueden captar el oxígeno, ahí lo transportan. Ujú. Generalmente, les digo, son discos bicóncavos, tienen estas concavidades
por donde van a transportar el oxígeno y cuando los eritrocitos se estancan, se forman en este ordenamiento, se conoce como pila de monedas o también en francés rouleau. Ajá. Aquí de nuevo, los eritrocitos. Los eritrocitos tienen la capacidad de adoptar varias morfologías para poder cumplir su función en los vasos sanguíneos más pequeñitos como los capilares. Generalmente son globulares, es decir, son pequeños globitos esféricas con esas biconcavidades, pero pueden estar aumentados de tamaño, disminuidos de tamaño, también la coloración puede variar, ajá, o pueden empezar a aparecer estas puntitos azulitos que se conocen como reticulocitos, son macrófagos, digo, son eritrocitos inmaduros, que ahorita vamos a ver también. Pero bueno, no es importante que se aprendan todas las morfologías, cuando pasen hematología sí, pero aquí lo importante es que vean que el eritrocito puede adoptar varias morfologías. ¿Cómo logra adoptar esas morfologías? Aquí están todas las morfologías. ¿Cómo puede cambiar de forma el eritrocito? Gracias a que tiene una membrana plasmática muy específica. ¿Pasó algo, chicos? ¿Me preguntan algo? No. Bueno, la membrana plasmática del eritrocito es muy especial. Tiene, como cualquier otra membrana plasmática, una bicapa lipídica y también tiene proteínas integrales y proteínas periféricas. También tiene eritrocito, tiene carbohidratos en forma de glucocálix. Tiene lo mismo, pero estas proteínas reciben un nombre. Por ejemplo, la proteína de banda 3 es un transportador de sodio, es un canal iónico. Este va a regular la ósmosis del eritrocito con la ósmosis extracelular. De modo que si tenemos una ósmosis muy elevada afuera, en el espacio extracelular, el eritrocito se va a encoger de tamaño, se va a hacer pequeñito. Si tenemos una ósmosis muy ligera en el espacio extracelular, el eritrocito se va a hinchar, se va a hacer grandote, gracias a que tiene esta proteína de banda 3. La proteína de banda 3 se va a anclar en esta proteína que se llama anquirina, que es una proteína de anclaje al citoesqueleto. Esto es citoesqueleto. Ahora, por otro lado, tenemos la glucoforina. La glucoforina es lo que conocemos vulgarmente como factor RH. Ajá. Por eso ustedes son O positivo, por ejemplo, o factor RH positivo. Si es positivo, tiene glucoforina. Si es negativo, no tiene glucoforina. Este es un marcador de señalización celular que es el factor RH. La glucoforina se va a anclar en la proteína de banda 3, de banda 4, perdón, la proteína de banda 4, y la proteína de banda 4 se pega al citoesqueleto de la célula. Entonces, gracias a estas dos proteínas es que el eritrocito puede regular mejor sus funciones. Ahora, recuerden que también tenemos carbohidratos. Estos carbohidratos se conocen como glucocálix y es lo que vamos a conocer como grupo sanguíneo, grupo ABO. Ajá. Aquí es la que les mencionaba, dependiendo la tonicidad que se encuentra en el espacio extracelular, es la morfología que va a adoptar el eritrocito. Si tenemos una ósmosis normal, es decir, un estado isotónico, el eritrocito va a permanecer en su posición original. Pero, ¿qué pasa si yo pongo eritrocitos en agua con sal? Bueno, como tenemos un ambiente hipertónico, le vamos a quitar agua al eritrocito. En su contraparte, si yo le pongo eritrocitos en agua destilada, por ejemplo, como el agua destilada no tiene ningún soluto, el agua se va a ir a donde hay mayor cantidad de solutos, es decir, va a querer meterse adentro del eritrocito y el eritrocito se va a edematizar, se va a hinchar. Y todo esto depende de la ósmosis que haya en el espacio extracelular, en la sangre propiamente.
Aquí tenemos algunos conceptos básicos del eritrocito. El eritrocito es la célula madura. Ajá. Recuerden, es una célula anucleada, pierde su núcleo y dura 120 días, vive 120 días nada más. El hematocrito es el paquete eritrocitario, es la cantidad de sangre que se encuentra en de eritrocitos que se encuentra en la sangre. Y la hematopoiesis es el proceso de la formación de las células sanguíneas. Ajá. Recuerden que el eritrocito puede cumplir su función de transportar oxígeno gracias a que tiene una proteína que se llama hemoglobina. Esta proteína tiene 4 grupos pirrólicos, ¿no? 2 alfa y 2 beta. Ajá, esos son grupos pirrólicos. Y al centro de cada grupo pirrólico va a tener el grupo hemo. El grupo hemo es el que contiene el hierro. Ajá. Recuerden que cuando el eritrocito no está transportando oxígeno, está en su forma férrico, es decir, con su ion +3. Pero cuando transporta oxígeno, está en su forma oxidada, ferroso, con su carga +2. Ajá. Y entonces ese es el grupo hemo. Ahora, existen un montón de hemoglobinas. Por ejemplo, la hemoglobina fetal, también conocida como HbF, la hemoglobina del adulto y la hemoglobina del adulto 1C, también conocida como hemoglobina glucosilada. Ajá. La hemoglobina del fetal tiene 2 grupos pirólicos alfa y 2 grupos pirólicos gamma, a diferencia de la hemoglobina del adulto, que tiene 2 grupos pirólicos alfa y 2 grupos pirólicos beta. Y la hemoglobina 2, esta también tiene 2 alfa y 2 delta. Y después tenemos la hemoglobina glucosilada, que esta más o menos es menor al 6% en la sangre. Es una hemoglobina que captó carbohidratos, que captó glucosa y se glucosiló, se pegó la glucosa a ese eritrocito, a esa hemoglobina y queda como hemoglobina glucosilada. Es importante que no debe de sobrepasar el 6, porque si sobrepasa el 6 ya estamos hablando de trastornos de la insulina como la diabetes. La diferencia entre la hemoglobina F y la hemoglobina del adulto es la capacidad de captar oxígeno. La hemoglobina fetal es más afín al oxígeno y la hemoglobina del adulto es más afín al dióxido de carbono. Este es el grupo pirrólico de la hemoglobina. Ajá, aquí está el grupo ferro, el hierro como tal, y el grupo pirrólico. Y aquí les pongo un ejemplo de la hemoglobina cuando se compara con la clorofila. Recuerden que la clorofila se encuentra en las plantas. La diferencia es el mismo grupo pirrólico, pero la diferencia es que las plantas tienen magnesio en vez de hierro. Ajá. Y aquí está un corte de cómo se vería un eritrocito con la gran cantidad de hemoglobina. Esta gran cantidad de hemoglobina se conoce como hemoglobina corpuscular media, es decir, la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada eritrocito. Si ustedes ven un hemograma, una biometría hemática, pueden encontrar todos estos valores. El volumen de hemoglobina corpuscular media, el volumen de hematocrito, la cantidad de eritrocitos que se encuentran por hematocrito, todo eso se puede encontrar en una biometría hemática. El eritrocito va a transportar el oxígeno gracias a esto. De nuevo, la enzima anhidrasa carbónica. Cuando el oxígeno se queda pegado a la hemoglobina y se forma la oxihemoglobina. Para separar el oxígeno de la hemoglobina, tenemos que activar la anhidrasa carbónica para que el oxígeno se pueda liberar. Y ya una vez el oxígeno liberado de la hemoglobina, puede ser transportado al alveolo pulmonar o viceversa, ¿no? El CO2 también se libera y se va hacia el alveolo y el oxígeno que llega del alveolo se pega a la hemoglobina igual gracias a la anhidrasa carbónica. Ahora,
Cuando la hemoglobina tiene oxígeno, se conoce como oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina tiene dióxido de carbono, se conoce como carboxihemoglobina. Ajá. Y este es el grupo ABO que les comentaba. Recuerden que el grupo ABO son carbohidratos. Y entonces, pues, van a tener ciertos carbohidratos dependiendo el grupo que tengan. AB, AB o dependiendo del grupo sanguíneo que tengan. Y el factor RH es la proteína, la glucoforina. Entonces, si tiene glucoforina, factor RH positivo. Si no tiene glucoforina, factor RH negativo. Ajá. Recuerden que de manera natural, el paciente o la persona que tenga sangre tipo A va a tener preformados anticuerpos contra el tipo B y va a tener los antígenos A en su superficie. Las personas que sean del grupo B, sangre tipo B, van a tener preformados anticuerpos anti-A. Por eso, ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, por error, le pongo sangre tipo B al sangre tipo A? Pues los anticuerpos preformados van a atacar estos eritrocitos y los van a destruir, causando hemólisis. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo cualquiera de estos dos grupos a un grupo O que tiene los dos anticuerpos? Bueno, pues produce hemólisis de estos dos eritrocitos que le estoy metiendo al paciente. Ajá. Pero si se fijan, el grupo O no tiene ningún antígeno. Por lo tanto, este sí se lo puedo dar a cualquiera de estos porque no va a ser reconocido por los anticuerpos que puedan haber. Ajá. Y el grupo AB, como tiene los dos antígenos, pues no genera ningún anticuerpo. Ajá. Y entonces como no genera ningún anticuerpo, yo le puedo dar cualquier tipo de sangre sin ningún tipo de reacción. Ajá. Ahora, si no me entendieron, esta tablita les va a servir mucho cuando pasen a hematología porque resume qué tipo de sangre le puedes dar a qué tipo de sangre. Ajá. Y esto también. Qué tipo de sangre puede donar y qué tipo de sangre puede recibir dependiendo el tipo de sangre que tengan. Ujú. ¿Dudas, chicos? Creo que no. Ok. Bueno, No vamos a ver ninguna. los leucocitos o células blancas. Tenemos un montón de leucocitos, pero los dividimos en granulocitos y agranulocitos. Recuerden que los granulocitos, aunque el macrófago viene de una célula granulocítica, al final se convierte en un agranulocito. Ajá. El macrófago es la línea de defensa más fuerte de todas y más específica. Se encarga de la fagocitosis y de la presentación antigénica, el macrófago. Neutrófilo vamos a tener en banda y segmentado, y el neutrófilo es la primera línea de defensa contra bacterias. El eosinófilo es un granulocito y va a generar la primera línea de defensa contra parásitos. El basófilo genera histamina y es el que va a causar las alergias, la defensa inmunológica contra las alergias o los alergenos. Y después tenemos los agranulocitos que tenemos a los linfocitos. Los linfocitos T los podemos clasificar en CD4 colaboradores y CD8 citotóxicos. Ajá. El CD4 cooperador sirve como el general que va a regular la respuesta secundaria adaptativa y el citotóxico va a destruir células cancerígenas o infectadas por virus. Tenemos las células B, los linfocitos B, que se van a convertir en células plasmáticas y la célula plasmática va a generar anticuerpos. Y por último tenemos a las células natural killer. Las células natural killer también defienden al cuerpo contra virus o células transformadas en cáncer. Ajá. Vamos a empezar con cada uno de ellos. Neutrófilo. Aquí tenemos los dos tipos de neutrófilo. En banda
y segmentado. ¿Cuál es la diferencia? Su núcleo. En el caso del segmentado, su nombre lo dice, el núcleo se segmenta, y en el caso del banda, el núcleo está en forma de banda. Ahora, ¿cuál es la diferencia funcional entre cada uno de ellos? Bueno, que el neutrófilo en banda es un neutrófilo nuevo, recién salido de médula ósea que no se ha activado, un neutrófilo en reposo. Y neutrófilo segmentado es un neutrófilo que ya se activó y va a ir al sitio de infección para atacar las bacterias que se encuentren ahí. Ahora, ¿qué contiene el neutrófilo? Bueno, básicamente como es un granulocito, pues también tiene gránulos. Y esos gránulos van a ser primarios, también conocidos como azurófilos o secundarios. Van a contener enzimas, por ejemplo, van a tener los gránulos primarios, van a tener la mieloperoxidasa, que es una enzima que degrada todo lo que sea, cualquier bacteria o pared bacteriana. Lisosima, otra enzima que también degrada. Enzimas lisosómicas, elastasa, que también degrada elastina, y beta-glucuronidasa, que destruye los carbohidratos. También tiene lactoferrina, que es un antibacteriano natural, fosfatasa alcalina para neutralizar el pH ácido, y colágenasa, que sirve para destruir el colágeno del tejido conectivo. ¿Cuál es la función del neutrófilo? Recuerden, es la primera línea de defensa contra bacterias y antígenos extracelulares. Ajá. Eosinófilo. El eosinófilo también tiene gránulos y tiene un núcleo lobulado. Este eosinófilo tiene esos granulitos de color eosinófilo, o sea, rojitos, y va a ser la primera línea contra parásitos. Estos gránulos que contiene también tienen enzimas lisosómicas, mieloperoxidasa, inmunoglobulina tipo E e histamina, que son las más importantes, proteína básica principal y proteína catiónica. Mañana que veamos respuesta inmunológica, vamos a ver cómo funciona cada una de estas proteínas, pero las más importantes son histamina, inmunoglobulina y la proteína la proteína catiónica y la proteína básica principal. Estas proteínas paralizan al parásito, y la histamina y la inmunoglobulina E sirven para llamar a más células inflamatorias al sitio de lesión. Basófilo. El basófilo también tiene un núcleo lobulado, tiene gránulos basófilos, o sea, de color morado, y estos granulitos van a contener también algunas sustancias como histamina, factor quimiotáctico, heparina, enzimas lisosómicas y peroxidasa. Estas enzimas sirven para generar alergia. Es nuestra defensa contra los alergenos. Ajá. Macrófago y célula dendrítica. Existen muchos macrófagos, ya lo mencionamos, se conocen como macrófagos residentes de tejido, y la célula dendrítica también es un macrófago. ¿Cuál es la función de estas células? Fagocitar y presentar antígenos. Ajá. Puede tener algunos gránulos que le sirven para la digestión de estas células que captan como lisosomas, igual los mismos, lisosomas, mieloperoxidasa, enzima lisosómica, inmunoglobulina tipo E, histamina, heparina y peroxidasa. Estas moléculas le sirven al macrófago para destruir a la bacteria. Ajá. Y así es como trabaja un macrófago. Tiene estas prolongaciones citoplasmáticas que se estiran hasta tener contacto con las bacterias. Una vez que las atrapan, las absorben por endocitosis, se forma el fagosoma, se forma el fagolisosoma y se destruye la bacteria. Luego, lo que haya quedado, van y se lo presentan a un linfocito T por si se necesita una respuesta más específica. Esto ya lo mencionamos en la clase de tejido conectivo, no lo voy a retomar, pero se los dejo en forma de tabla para que vean cuáles son las células que representan a los macrófagos dependiendo de la ubicación. Ajá. Y aquí tenemos los diferentes macrófagos, por ejemplo, el monocito que se encuentra en el vaso sanguíneo,
El macrófago, cuando ya se activa el monocito, la célula de Langerhans en la piel, la célula de Kupffer en el hígado, la microglía en el sistema nervioso central y las células mesangiales en el riñón. Entonces, básicamente sirven para mejorar la función de ese órgano y también una respuesta inmunológica de ese órgano en específico. Después tenemos a las células, a los linfocitos. Existen muchos tipos de linfocitos. Tenemos las células T, citotóxicas, los CD8, las células B, que se van a convertir en células plasmáticas y van a producir anticuerpos, las células T, que estos son los T cooperadores, los CD4. Tenemos unas T reguladoras y las natural killer, que sirven para destruir bacterias. Histológicamente, todos los linfocitos se parecen. No podemos diferenciar con una histología convencional si es un linfocito T, un linfocito B, una célula natural killer. No lo podemos diferenciar, se caracterizan por tener un núcleo abundante, núcleo grandote, único, que prácticamente abarca todo su citoplasma. Ajá. Plaquetas. Las plaquetas son detritus celulares, es decir, son fragmentos celulares. Ajá. Estos fragmentos celulares sirven para la coagulación sanguínea. Van a contener varias sustancias, entre ellas, aquí no aparecen. Bueno, todos esos granulitos se conocen como hialómeros. Aquí está. Y esos hialómeros o gránulos van a tener, por ejemplo, el factor de von Willebrand. Recuerden que este factor de von Willebrand, cuando entra en contacto con el endotelio, produce la agregación plaquetaria y la coagulación. Miren, así es como funcionan las plaquetas. Cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo, las plaquetas se empiezan a precipitar, forman una red donde empiezan a atrapar los otros componentes de la sangre, entre ellos eritrocitos y leucocitos, y al final me queda un trombo. Estos son los procesos de hemostasia. Cuando hay un daño en el vaso sanguíneo, primero se genera una vasoconstricción, se cierra el vaso sanguíneo para tratar de limitar el sangrado. Después hay una hemostasia primaria cuando hay una agregación plaquetaria y después la hemostasia secundaria cuando ya se forma la conocida como cicatriz o costra, la costra. Así se pegan las plaquetas con el factor de von Willebrand al endotelio cuando hay una lesión. Liberan el calcio, el tromboxano, y el tromboxano sirve para la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Básicamente. Y después es la hemostasia secundaria, ya que las plaquetas están pegadas, generan su red de fibrina y las plaquetas que van pasando se empiezan a pegar y se empiezan a aglomerar hasta que se forme un trombo. Ahora, aquí están los nombres de cada uno de los factores de la coagulación, al menos los más importantes. Aquí están los otros. Pero recuerden que vamos a tener dos vías o dos cascadas de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. No importa que se las aprendan, solo quiero que las entiendan. La vía extrínseca, recuerden, es extrínseca, es decir, es fuera del vaso sanguíneo. Se origina por una lesión fuera del vaso sanguíneo. Y la intrínseca se forma por una lesión dentro del vaso sanguíneo. Por ejemplo, en la intrínseca, un proceso inflamatorio puede generar trombosis interna, intrínseca. Y una lesión, por ejemplo, por arma blanca, una cuchillada, genera una lesión, una vía extrínseca de la coagulación. Ambas vías confluyen en la vía común. Todo esto es la vía común. Existen algunas enfermedades asociadas a la coagulación, por ejemplo, se conocen como hemofilias. Generalmente son genéticas.
Pueden presentarla tanto hombres como mujeres, pero es más frecuente en hombres. Ajá. Y pues tenemos varios tipos, ¿no? La tipo A, la tipo B, la tipo C, pero todas van a producir sangrado excesivo, ¿no? Que no pueda ser paralizado. Ahora, les dejo esta tablita para que puedan diferenciar el tamaño de las células que componen la sangre, porque si ustedes ven la serie, todas las células tienen el mismo tamaño, pero realmente no. Tenemos varios tamaños celulares dependiendo de la función. La plaqueta, por ejemplo, mide menos de 5 micras. El eritrocito mide menos de 10 micras. El linfocito T citotóxico mide 10 micras. El basófilo, por ejemplo, mide aproximadamente 14 micras. El neutrófilo mide 15 micras. El eosinófilo mide aproximadamente 18 micras. Y por último tenemos el macrófago que puede medir hasta 50, o en algunos libros lo reportan hasta 65 micras. Vamos a ver médula ósea. Y con este tema terminamos. A ver, permítame tanto. ¿Cómo se sienten, chicos? Bien, vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues vamos a ver médula ósea. La médula ósea vamos a tener la médula ósea amarilla o del adulto y la médula ósea roja o del niño. La médula ósea roja va a tener una alta actividad hematopoyética. Recuerden que la hematopoiesis es el proceso de formación de las células sanguíneas. Entonces la médula ósea roja va a estar en el niño justamente porque los eritrocitos de los niños duran menos tiempo, duran aproximadamente de 60 a 90 días. Entonces tenemos que estar produciendo células sanguíneas constantemente y por eso se ve roja. En cambio, la sustancia amarilla, los eritrocitos del adulto ya miden, ya pueden vivir hasta 120 días. Entonces, la reproducción de las células sanguíneas debe de ser menor. Tiene una baja actividad hematopoyética. La médula ósea va cambiando, va tomando relevos a lo largo del desarrollo fetal. En el primer trimestre se conoce como fase mesoblástica y aquí quien va a tener el control es el saco vitelino. Ajá. Después en el segundo trimestre es la fetal también. Quien va a tomar el control es el hígado. Y por último, en el tercer trimestre vamos a tener tanto el vaso como la médula ósea. Así veríamos un esquema de cómo se producen las células sanguíneas en los distintos órganos durante el desarrollo fetal. El primer trimestre, recuerden, el saco vitelino. El segundo trimestre, el hígado, junto con el vaso. Y el tercer trimestre, parte del vaso junto con la médula ósea. Y entonces llegando a la médula ósea, prácticamente ya no tenemos que cambiar de otro órgano. La médula ósea puede tener el control total de la hematopoiesis indefinidamente. Tenemos algunos órganos que vamos a conocer como órganos linfoides, primarios y secundarios. Los órganos linfoides van a generar las células sanguíneas, las células inmunológicas, y las van a madurar. Esos son los órganos primarios. Entre ellos tenemos la médula ósea y el timo. Te recuerden que aquí nacen las células sanguíneas y van a madurar. En cambio, las secundarias, los órganos linfoides secundarios, pues son todos donde van a ejercer su acción inmunológica. Por ejemplo, el vaso, el ganglio linfático y el tejido linfoide asociado a mucosas. En la médula ósea se van a crear dos compartimientos, un compartimento hematopoyético y un compartimento vascular. El compartimento hematopoyético es donde se lleva a cabo la hematopoiesis, es decir, la producción de células sanguíneas. Vamos a tener aquí todas las células sanguíneas.
eritrocitos, macrófagos, cualquier célula sanguínea aquí es donde se va a originar. Y después tenemos el compartimiento vascular, que únicamente está compuesto por los vasos sanguíneos que se encuentran en la médula ósea. Ujú. Aquí tendremos, por ejemplo, el compartimiento vascular. Todos estos vasos sanguíneos que componen la médula ósea son los que van a formar el compartimiento vascular. En cambio, todas las células que contiene la médula ósea, células sanguíneas, van a ser el compartimiento vascular. Digo, el compartimiento hematopoyético. Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, un sinusoide de la médula ósea. Entonces tenemos todo este conducto, este trayecto, que es el vaso sanguíneo, que es el compartimiento vascular. Y tenemos aquí las células sanguíneas que se están reproduciendo, que sería el compartimiento hematopoyético. Ajá. El compartimiento hematopoyético se va a ordenar en esta forma, que se va a conocer como islotes eritrocitarios o eritroblásticos. Es como bueno, al centro vamos a tener una célula que se va a llamar célula nodriza, es un macrófago. Y este macrófago le va a permitir la maduración de los linfocitos. Y una vez que están maduros, el linfocito o el eritrocito va a salir de la médula ósea y se va a ir a la circulación general. Aquí está, de nuevo. Compartimiento vascular es el vaso sanguíneo. Compartimiento hematopoyético es donde se desarrollan todas las células. Y aquí tenemos las células de sostén, también conocidas como células nodrizas, son los macrófagos, que protegen a las células y además las maduran. Y aquí tenemos un megacariocito. El megacariocito va a generar las plaquetas sacando un poco de su citoplasma y fragmentando a las plaquetas. Y así se van formando las plaquetas. Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos el hueso está arriba, esto es hueso, separado por el periósteo que vimos en la clase de hueso. Estas células alargadas son el periósteo. Y aquí tenemos la médula ósea. Todo esto son eritrocitos en distintas fases de maduración. Estos blancos son adipocitos y estos son las células que vamos a llamar células nodrizas. Ajá. Son los macrófagos que van a madurar a todas las células. Esto es lo mismo. Aquí tenemos el megacariocito, por ejemplo, que es el que se va a encargar de la generación de plaquetas. Y aquí en esta foto vemos la diferencia entre la médula ósea roja y la médula ósea blanca. La médula ósea blanca, esta, es la del adulto, está llena de grasa, todos estos son adipocitos. Como ya no tenemos una función hematopoyética rápida, es más lenta la hematopoiesis, pues ya nada más almacenamos grasa. En cambio, en la médula ósea roja del niño, sí tenemos un montón de células sanguíneas que se están reproduciendo. Ahora, esto lo vamos a ver mañana, el origen de todas las células sanguíneas. Ajá. Cada una vamos a tener varias fases de maduración. Esto lo vamos a ver mañana, vamos a ver cada una de las fases de maduración, pero quiero que veamos las plaquetas antes de terminar. Aquí están las plaquetas. Se conoce como trombocitopoiesis, la formación de plaquetas. Y este es el trombo o plaqueta, el trombocito plaqueta. Básicamente vienen de una célula que se llama megacariocito. Pero recuerden que antes el megacariocito tenía bueno, se llamaba megacardioblasto y también va a ser
sintetizada gracias a la secreción de eritropoyetina, EPO. Ajá, la eritropoyetina es una hormona sintetizada por el riñón que sirve para la formación de plaquetas y eritrocitos. Entonces aquí tenemos, estas son células madre pluripotenciales. Después tenemos el megacarioblasto, se fijan que el núcleo se va dividiendo, promegacariocito y por último tenemos el megacariocito. Cuando el megacariocito ya está completamente formado, va a ir a los vasos sanguíneos y va a provocar esta apertura de los vasos sanguíneos y aquí va a sacar sus prolongaciones y se va a empezar a partir las plaquetas. El volumen va a empezar a encogerse, el megacariocito, porque está perdiendo citoplasma, y ya que queda muy pequeñito, el megacariocito entra en apoptosis y se muere. Este es el resumen de todo el sistema sanguíneo y médula ósea, pero todavía no acabamos médula ósea, lo vamos a ver mañana, vamos a ver los linajes celulares de todas las células que encontramos en la sangre. Ajá. ¿Dudas, chicos? Entonces, mañana vamos a ver las líneas celulares de la sangre, los linajes celulares y la respuesta inmunológica. ¿Sale, chicos? Sí, doctor. Profe, está bien. Sí, doctor. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Nos veríamos el día de mañana. ¿Sale, chicos? Y doctor, gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye, Hasta mañana, chicos. doctor. Descansen. Bye.